por favor a Jeremías capítulo 31. Vamos a estar hablando sobre todo este capítulo. Son 38 versículos. Pero no sé si recuerdan la enseñanza anterior en la que estuve yo compartiendo, en donde se abordó el tema de cómo el Señor rescató al pueblo de Judá de las manos del imperio asirio. ¿Lo recuerdan? Fue un milagro sorprendente. El Señor envió, en una sola noche mató 185,000 soldados del imperio asirio, y vimos la poderosa obra de nuestro Dios para salvar a su pueblo, el pueblo de Judá, ese pequeño remanente que quedaba como pueblo. Sin embargo, tiempo después, el pueblo se volvió a olvidar del Señor. Y Dios levanta profetas para advertirle al pueblo, un Jeremías, un Isaías, que estuvieron antes del exilio y después del exilio profetizando. Y gran parte del mensaje de Jeremías, ustedes se van a dar cuenta, van a estar viendo que Jeremías muchas de las veces abordó el tema de tratar de una u otra forma rogarle al pueblo para que se volviera a Dios. Sin embargo, el pueblo no escuchó y el pueblo siguió en ese mal camino. Ahora, ¿qué podemos decir que es un mal camino? Un mal camino se puede considerar como alguien que puede decir, dice, pues malas acciones, un mal proceder, pero todo eso va de la mano con una raíz de fondo, y la raíz de fondo es dejar a Dios, dejar la presencia de Dios en un segundo término. Es decir, son el resultado de una vana manera de vivir, es el fruto de un problema raíz, de dejar de valorar la presencia de Dios con nosotros. Entonces el pueblo de Dios experimentó el cautiverio. Si ustedes ven en los libros de historia, en el 583, el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, aquellos judíos que habían quedado, fueron llevados cautivos. Ya no obviamente no por Asiria, sino por Nabucodonosor, por el imperio babilónico. Y cuenta la escritura que fueron 3 deportaciones, y entre ellas iba Daniel. No sé si recuerdan si han leído las profecías de Daniel, pero Daniel fue un cautivo dentro de Babilonia y vivieron 70 años en ese cautiverio. Ahora, nosotros si nos ponemos a dimensionar, imaginar qué significaba estar en cautiverio, eran exiliados, llevados cautivos, viviendo como esclavos para terceras personas. Y una de las cosas que el Señor me ponía en mi corazón, ¿cómo poder ilustrar esto? Imagínense cómo se sintieron Adán y Eva cuando fueron sacados del paraíso por su desobediencia, porque el Señor es justo y el Señor les había dicho, ciertamente morirás. Ahora, muchas de las veces pensamos que el exilio tiene que ver con salir de nuestra tierra, ir a un país, ser llevado en cadenas. Pero espiritualmente hablando significa estar lejos de la presencia de Dios. Espiritualmente hablando, ¿qué significa? Salir exiliado del paraíso. Significa estar en cadenas. Quizás no con un verdugo como un imperio como tal físicamente, pero sí con el verdugo de una mentalidad que vive en condenación, de una mentalidad que vive en esclavitud, de una mentalidad que vive como incompleto, sin razón de ser. Que vive en la tristeza, que vive en la angustia, que vive en el temor, que todas las acciones que hace las hace por temor. Es una persona que no vive en libertad. Pero hermanos, vemos Jeremías capítulo 31, en donde en medio de tanta profecía que hablaba de justicia, de cautiverio, de las consecuencias de sus actos, vemos como un paréntesis en donde aborda
que el Señor es misericordioso y el Señor hace nuevas todas las cosas, y el Señor les promete que después de ese exilio el Señor habría de traer restauración. Entonces vamos a leer Jeremías capítulo 31. Primero imagínense, pongan en su mente un cuadro de una persona que vive con ansiedad, que vive con temor, que vive en depresión, que vive con pensamientos de condenación, que vive con heridas tan profundas del rechazo porque simple y sencillamente son la vida que le tocó vivir, que crecieron quizás en un ambiente disfuncional, que se sienten como que no pertenecen a un lugar, como un extranjero, alguien que siente que en cualquier lugar en donde está es rechazado, hay impedimento. Alguien que quizás se siente como un eunuco, alguien que en cierta forma está incompleto, porque las heridas de la vida le quitaron parte de su alma. Y el Señor de repente empieza a abordar y empieza a hablar cómo Dios promete una restauración, Dios promete un consuelo, Dios promete una nueva alianza, un nuevo pacto que se cumple en Cristo Jesús. Entonces, imagínense esa persona tan necesitada, esa persona que sufre sin consuelo, esa persona que no tiene una esperanza, esa persona que anda en este mundo sin Dios y sin esperanza en esta vida. Quizás piense a lo mejor en un pariente cercano que está preso del alcohol porque está buscando un escape de su propia realidad. Quizás piense a lo mejor en alguien cercano que vivió mucho tiempo en las drogas. O quizás es un hijo que sufre. O quizás es una persona que experimentó una pérdida tan grande de un ser querido, que se siente incompleto. Entonces viene el Señor y empieza a hablar palabras de consuelo. Viene el Señor y viene a abordar de que Dios es un Dios justo, pero también es un Dios que ha provisto todo para nosotros poder tener restauración en Cristo Jesús. En aquel entonces el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, había experimentado que muchos de sus hijos habrían muerto en la guerra. Muchos de ellos, sus hijas habían sido abusados sexualmente por un imperio dictatorial. Muchos de ellos habían perdido sus bienes, los habían arrancado de su casa, de sus tierras, de lo que habían sembrado con tanto esfuerzo. Y quizás no son esos tiempos, pero si lo trasladamos al día de hoy, mucha gente que se siente incompleta, que se siente que no pertenece, que se siente esclava, que se siente que necesita escapar de su propia realidad. Y en medio de todo eso, porque sí, hermanos, tenemos que saber bien, las consecuencias del pecado son muerte. Siempre la desobediencia a Dios va a traer sufrimiento, va a traer tristeza, va a traer dolor. Pero el Señor ha prometido restauración en Cristo Jesús. Y por eso Jeremías capítulo 31 es un capítulo en donde el Señor se despliega como un Dios de toda consolación. Y cito la lectura. Son promesas que Dios le daba a un pueblo que había sido exiliado. Y le dice: en aquel tiempo, dice Jehová, yo seré por Dios a todas las familias de Israel, y ellas me serán a mí por pueblo. Así ha dicho Jehová: el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto, cuando Israel iba en busca de reposo. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. En otras palabras, el Señor les estaba diciendo: sí, experimentaste las consecuencias del pecado, sí. ¿Sabes lo que implica desobedecer a Dios? Sí. ¿Sabes lo que es estar exiliado, separado de mí? Pero ahora yo seré para ti
como tu Padre. No serás un huérfano, un extranjero. Hermanos, yo conozco mucha gente que tiene heridas tan profundas en el corazón porque su propio papá o su propia mamá lo rechazaron y sienten que no pertenecen. Y cuando vienen al Señor, sienten que no son merecedores. Y sí, hermanos, no somos merecedores del amor de un Dios tan grande, de un Dios santo. Porque la Escritura aquí dice que el Señor nos ha amado de pura gracia. Nadie puede pararse delante de Dios y decir, yo merezco tu amor. Sin embargo, el Señor nos dice, eres acepto en mí, eres acepto en el amado. Si tú estás en Cristo Jesús, yo te recibo. Y aquí el Señor en Jeremías capítulo 31 les está diciendo, yo soy tu familia, tú tienes un lugar a donde perteneces, y es un lugar en donde es una casa de amor, es una casa de oración, es una casa en donde es una casa envuelta que se caracteriza por un amor que no tiene fin. Con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. Entonces vemos cómo aquí el pueblo de Israel estaba herido, estaba exiliado, estaba lejos de casa, se sentía en un lugar en donde no pertenecía, se sentía sin consuelo. Quizás se llegaron a preguntar, ¿realmente tú existes, Dios? ¿Realmente tú estás cercano a nosotros? Y vemos como en Jeremías 31 es un mensaje lleno de esperanza, es un mensaje en donde Dios le dice a su pueblo, yo no te he olvidado. Es un mensaje en donde el Señor le dice, aunque me has fallado, yo te prometo restaurarte. Y más adelante ustedes van a poder notar cómo el Señor les promete un nuevo pacto. Un pacto que no dependería de su propio esfuerzo humano, obedecer o no a Dios, sino era un pacto sustentado en lo que Cristo haría por ellos. Un pacto que sería eterno, un pacto que sería personal, un pacto que sería transformador. Y este pacto tendría su cumplimiento en Jesucristo. Entonces, si ustedes ven los primeros cinco versos nos hablan de que el Señor les está prometiendo a un pueblo que ha sufrido demasiado restauración. El verso 4 dice, aún te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel, todavía serás adornada con tus panderos y saldrás en alegres danza. Aún plantarás viñas en los montes de Samaria, plantarán los que plantan y disfrutarán de ellas, porque habrá día en que clamarán los guardas en el monte de Efraín. Porque así ha dicho Jehová, regocijaos en Jacob con alegría y dad voces de júbilo a la cabeza de naciones. Haced oír, alabad y decir, oh Jehová, salva a tu pueblo, el remanente de Israel. He aquí yo los hago volver de la tierra del norte y los reuniré de los fines de la tierra, y entre ellos ciegos y cojos, y la mujer que está encinta y la que dio a luz juntamente, en gran compañía volverán acá. Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver y los haré andar junto a arroyos de aguas por camino derecho en el cual no tropezarán, porque yo soy Israel por padre y Efraín es mi primogénito. Lo que les está diciendo aquí es mira, aunque como pueblo de Israel fuiste exiliado, así como Adán y Eva fueron sacados del paraíso, yo los haré volver. Hermanos, no es casualidad que la nación de Israel en este tiempo esté en su tierra. Desde el 70 después de Cristo, 30 años después, 40 años después de que Jesús fue llevado y ascendido al cielo, vino Tito, destruyó el templo de 4 paredes. Y el pueblo de Israel fue exiliada por todas las naciones de la tierra. Así como sucedió también en el 586 y después de 70 años el pueblo regresó. Hermanos, en el 1948, hace más o menos 72 años, el pueblo de Israel volvió a su nación. No ha habido ninguna otra nación sobre la faz de la tierra que ha vuelto, haya sido esparcida a todas las naciones y en un solo día haya vuelto a aparecer en la tierra que Dios les había prometido. Ahora, esto lo vemos físicamente, hermanos, pero espiritualmente tiene mucha más profundidad, porque más que una tierra tiene que ver cómo el Señor nos restaura a volver a su presencia.
Hermanos, lo más difícil de ser exiliados, lo más difícil que experimentó Adán y Eva de ser sacados del paraíso, es que iban a ser o estar fuera de la presencia favorable de nuestro Dios. Y más que volver a una tierra física, es el mismo llamado que el Señor nos hace. El mayor sufrimiento que el ser humano experimenta es cuando está separado de la presencia de Dios. Y es el Señor nuevamente llamando y diciendo, así como tú ves a la nación de Israel volver a su tierra de una forma real, porque Dios cumple sus promesas, yo he llamado en lo espiritual a todos aquellos que son mis hijos a volver a ese paraíso celestial que solo se halla en la presencia de Dios. ¿Qué le dijo Jesús al ladrón cuando estaba en la cruz? Ciertamente estarás conmigo en él. Yo he estado en lugares en donde me ofrecen, no, cuando estés en la ciudad de calles de oro. Y uno se imagina, pues es en un lugar en donde, sí, la calle de oro, el mar de cristal. Hermanos, nos habla algo más que eso, nos habla de la presencia de Dios. Y es un llamado a poder experimentar este tipo de consuelo y de restauración que solo se halla en Dios, en el Señor. El Señor habla con ternura a un pueblo que sufre y les recuerda su amor eterno en el verso 3. Con amor eterno te he amado, por eso te sigo mostrando mi lealtad, mi misericordia. Pero tiene más que ver que un lugar físico, tiene que ver con que disfrutes mi presencia. Sabe, tristemente yo he llegado a lugares en donde se dicen ser iglesia de Dios, en donde más que sea un consuelo estar ahí porque está la presencia de Dios, es un lugar de esclavitud en donde te llevan un ritualismo y en donde te dicen tienes que hacer esto y esto y esto y esto para poder estar con Dios. Y el Señor está diciendo no. El Señor está diciendo no, mi lugar será llamado casa de oración y ustedes lo han hecho cueva de ladrones. El lugar de reunión en donde la presencia de Dios está, se reconoce por una sola cosa, hermanos. Es porque se disfruta la presencia de Dios y entendemos que ese es el lugar a donde pertenecemos. Ese es el lugar de nuestro refugio. Es el lugar en donde estamos seguros. Y no hablo de 4 paredes. No hablo de la congregación que está en Nava, esquina con Querétaro, en Colonia República. Hablo de la presencia de Dios, hermanos. Somos llamados a permanecer ahí. La pregunta aquí es, ¿estás disfrutando de la presencia de Dios en tu diario vivir? Porque ese es el lugar a donde perteneces y ese es el lugar en donde se halla ese amor eterno sin fin. En donde está todo nuestro consuelo, en donde está toda nuestra restauración. Verso 10. Oíd palabra de Jehová, oh naciones, y hacedlo saber en las costas que están lejos, y decir, el que esparció a Israel lo reunirá y guardará como el pastor a su rebaño. Porque Jehová redimió a Jacob, lo redimió del mano del más fuerte que él, y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión. Y correrán al bien de Jehová, al pan, al vino, al aceite y al ganado de las ovejas y de las vacas, y su alma será como huerto de riego, y nunca más tendrán dolor. Entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré y los alegraré de su dolor. Y el alma del sacerdote satisfaré con abundancia, y mi pueblo será saciado de bien, dice Jehová. Yo no sé cómo te sientas, hermano. Yo no sé por lo que estés atravesando. Pero, hermano, nuestras circunstancias no definen nuestro lugar de pertenencia. El Señor ha hecho una obra de redención tan completa
que Él ha hecho posible nosotros poder retornar al paraíso con Cristo Jesús. Y honestamente, somos privilegiados, porque este debería ser nuestro estado. La Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente. El Señor cambiará nuestro lloro en gozo y Él nos consolará. Si tú vienes a Cristo, no te hablo a familia de Dios eterno, no te hablo de esta iglesia. Si tú vienes con la conciencia de lo que es estar en la presencia de Dios, ciertamente, hermano, serás consolado de tu dolor. Serás consolado de tus heridas más profundas. Serás sanado, serás restaurado. Tendrás un lugar de pertenencia. Y el Señor te llama su hijo. Tienes un Padre celestial. ¿Sabes? Hablaba con una mujer que le atormentaba lo que su hijo le iba a preguntar cuando creciera, porque su papá no había crecido con él. Y ella le dijo, ¿por qué te da le preguntó, ¿dónde está mi papá? Y le dijo, ¿por qué me preguntas? Y dijo, porque me da vergüenza ir al Día del Padre, porque yo no tengo papá. Y le dijo, lo que te pregunten cuando te digan dónde está tu papá, tú vas a decir, tengo un Padre celestial, mi Padre está en los cielos. Las heridas tan profundas de crecer con un papá ausente te marcan. Pero hermanos, tenemos un Padre celestial que es un Padre presente. Es un Padre que no falla. Es un Padre que nos habla con palabras de ternura. Y es un Padre que nos ha prometido restauración. Ciertamente nos va a disciplinar, porque un padre que ama a su hijo lo corrige. No vayas por ahí, ten cuidado. No, me va a doler porque vas a sufrir. Mis mandamientos no son gravosos, son para tu propio bien. Pero cuando el hijo se empecina, hermanos, el Padre permite que escarmiente en propia carne la consecuencia de sus actos, para después poder valorar lo que es la presencia del Señor. Como hijos, hermanos, Dios no nos abandona en el quebranto, porque su amor es eterno. ¿En qué área de tu vida sientes que necesitas consuelo hoy? Porque el Padre de toda consolación está presente. ¿Cómo has experimentado el amor fiel de Dios en medio del dolor? Porque ciertamente el abrazo del Señor está hoy aquí, hermanos, diciéndote, soy tu Padre y tú eres mi hijo. Y yo soy un Dios que te ama y que está contigo en medio de las circunstancias de sufrimiento. Te voy a dejar un desafío práctico en este primer punto, porque los primeros 14 versículos de Jeremías 31 nos habla del consuelo de Dios, del Dios que consuela a su pueblo. Y esta semana, hermanos, te voy a pedir que dediques un tiempo a escribir una oración de agradecimiento a Dios por su fidelidad para con tu vida. Porque, hermanos, si podemos ver que aún lo natural nos grita de la fidelidad de Dios al ver a su nación, a su pueblo Israel en su tierra, ciertamente nosotros podemos hacer una oración de agradecimiento a Dios de cómo el Señor nos ha vuelto hacia Él y nos ha restaurado y nos ha consolado y nos ha dado palabras de aliento, palabras de consuelo. Y como segundo desafío práctico hoy, esta enseñanza es muy práctica. Busca consolar a alguien que tú veas que está sufriendo en este mundo sin consuelo. Porque ciertamente tú has sido consolado por Dios y hay gente que necesita un abrazo del Señor. Busca consolar a alguien hoy.
Busca consolar a alguien más con el consuelo que has recibido en Cristo Jesús. El segundo punto que vamos a estar abordando el día de hoy tiene que ver con confiar en Dios, que Él restaura. En Jeremías capítulo 15, verso 22 voy a dar lectura. Así ha dicho Jehová: voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos, y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Verso 16, así ha dicho Jehová: reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová, y volverán de la tierra del enemigo. Verso 17, esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová, y los hijos volverán a su propia tierra. Escuchando he oído a Efraín que se lamentaba, me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. Porque después que me aparté tuve arrepentimiento, y después que reconocí mi falta herí mi muslo, me avergoncé y me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud. ¿No es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Verso 21. Establécete señales, ponte majanos altos. Nota atentamente la calzada. Vuélvete por el camino por donde fuiste, Virgen de Israel. Vuélvete a estas tus ciudades. ¿Hasta cuándo andarás errante, oh hija contumaz? Porque Jehová creará una cosa nueva sobre la tierra, la mujer rodeará al varón. Hermanos, aquí en el contexto está diciendo: vuélvete. Estás exiliado, pero se llega un tiempo en el que volverán. Vuélvete. Si fuiste exiliado, ahora regresa. Regresa a ese lugar de paraíso, regresa al huerto, regresa a ese lugar a donde perteneces. Vuélvete. Si caminaste hacia una dirección en donde te llevó al exilio, es tiempo de que vuelvas. E incluso, sabes, aquí dice que la mujer rodeará al varón. En la costumbre hebrea, cuando una mujer era dada en casamiento, se acostumbraba que la mujer rodeaba 7 veces al varón. Lo que está diciendo aquí es que ciertamente, nuevamente, habría comunión, el esposo con la esposa, ¿me entienden? Que representa comunión de su pueblo con la presencia de Dios. Si había un cierto divorcio porque había una separación, ahora es un vuélvete. Y ahora eres esa novia ataviada que está por casarse, que está comprometida nuevamente con Dios. Eres esa esposa amada del Señor. Entonces lo que está diciendo aquí es que se restaura, y es un llamado a aquellos que están fuera, que están lejos, que se han olvidado que la presencia de Dios es el lugar a donde pertenecemos. Es un vuélvete. En el único lugar en donde verdaderamente hallarás consuelo, restauración y reposo. Vuélvete. Vuélvete a Dios. Vuélvete a su presencia. Vuélvete de todo corazón a Él. Hermanos, la expresión máxima del amor de Dios se manifestó en Cristo. En Él vemos ese buen pastor que busca a sus ovejas perdidas. Este pueblo estaba como ovejas sin pastor. Claro, estaba separado de Dios. Andaban como ovejas sin pastor, y ahora es un vuélvete. El pastor te está llamando. El pastor te está diciendo: ven. Porque ciertamente separado de mí estarás en quebranto y sin consolación. Y es un vuélvete, vuélvete, porque no estás solo, no fuiste llamado a estar solo, no fuiste llamado a atravesar el dolor solo. Porque yo soy el consuelo de tu alma herida, dice el Señor. Hermano, no importa cuán roto te sientas.
Hay esperanza en el amor fiel de Dios revelado en Cristo Jesús. Hay esperanza en el amor fiel de Dios revelado en Cristo. Hermanos, quizás las circunstancias van a ser las mismas, pero cuando uno vive en esta vida rodeado del amor de Dios, sabe que el Señor tiene el control. Sabe que el Señor está permitiendo todo para nuestro propio bien. Sabe que no debemos dudar de su bondad. Sabe que solamente Él es el que sabe restaurar la herida. Esa ilustración del buen pastor con la oveja que estaba perdida en sus hombros. Si ustedes se fijan, en Jeremías capítulo 15 empieza hablando de Raquel llorando por sus hijos. Es una escena de dolor por los hijos perdidos. Pero vemos cómo también Dios responde. Un dolor que será recompensado. Ellos volverían del país enemigo. Nuevamente, la escena de Raquel llorando por sus hijos es una escena de dolor por los hijos perdidos. Quizás tú tienes a alguien cercano en donde está perdido. Quizás tú mismo dices, yo me identifico como un hijo perdido. ¿Cuánto se sufre? Hermanos, pero aquí también Raquel representan. Cuando Jesucristo vino en carne, ¿qué vino a hacer el rey Herodes? A matar a los niños menores de 2 años en Belén, que representa a los hijos de Raquel, y lloran sin consuelo. Mateo 2:18 cita este mismo versículo cuando Herodes mata a los niños en Belén. Aunque fue un momento de tragedia, Mateo lo conecta con la llegada del Mesías. Como una luz en medio de la oscuridad, Jesús es la respuesta al llanto de Raquel. Él trae restauración donde hubo muerte. Quizás tú dices, sí, pero no alcanzas a entender porque lo que yo estoy viviendo es una herida de un ser querido que murió y que aún me hace sentir incompleto. O quizás es alguien que está muerto espiritualmente y que no quiere nada con Dios. Y que tú ves que cada uno de sus pasos que da va en camino a un mundo que va cada vez más profundo, al Hades. Yo sé, aquí textual tiene un cumplimiento profético en la historia, sí, ciertamente los hijos de Raquel murieron. Y ese dolor, hermanos, es tan intenso que si no haya consuelo en el Señor, te termina matando en vida. Es de esas personas que te dicen, yo ya no quiero estar aquí, prefiero morir, yo ya no le hallo sentido a esta vida, yo prefiero ya no estar aquí. Por causa de las pérdidas que han tenido en su vida. Hermanos, Dios puede redimir las pérdidas. Traer nueva vida donde hubo muerte. Jesús no borra nuestro dolor, pero lo transforma con su presencia. Hermanos, la Escritura no dice en el paraíso, en la nación de Israel, en el mar la vida es más sabrosa, hay plenitud de gozo. Yo he conocido gente con mucha lana que se va unos días a la playa y aún así regresan con la misma depresión. Claro, porque la Escritura dice, solo
en tu presencia y plenitud de gozo. ¿Confías en Dios que Él puede restaurar aún las pérdidas más profundas en tu vida? Porque, hermanos, se los anticipo, vamos a tener pérdidas. Conocí una pastora que perdió a sus 3 hijos. Y siento compasión por ella. Y lo único que le pudiese decir, corre a los brazos de la presencia del Señor. Porque o eso te endurece, o eso ablanda tu corazón a tal punto que no quieres ni soltarte ni un segundo de la presencia de Cristo. Desafío práctico. Bueno, primero preguntas para reflexión. ¿Hay heridas o pérdidas que aún estás entregando a Dios? ¿O que quizás no quieres entregar a Dios y las estás cargando solo? Sí, yo te animo a correr a los brazos de aquel en el cual alcanzarás oportuno socorro, en el que hallarás descanso, en el que tendrás paz. ¿Crees que Dios puede traer algo nuevo de ese dolor? Porque ciertamente Raquel, el sufrimiento de Raquel no fue sin recompensa, hermanos. La manifestación de Cristo en una mayor proporción. Yo sé, en el contexto histórico, Raquel lloró por sus hijos, pero también fue el tiempo en donde Jesús estaba naciendo. Hermanos, así en nuestra vida, el Señor usa los momentos de dolor para que Cristo crezca en una mayor proporción. Es decir, nuestro dolor no es sin recompensa cuando estamos en Cristo Jesús. Ahora me refiero en Cristo Jesús, no en una religión. Tienes que hacer esto, esto y esto y esto para ser cristiano. El Señor nos ha amado de pura gracia. No tienes que hacer nada porque el Señor ya dijo consumado es y Él ya lo ha hecho todo. Solo tienes que correr a los brazos del Señor y decir, te entrego mi dolor, Señor, me rindo, Señor, yo no quiero correr solo en esta vida sin ti. Es más, no puedo cargar con este dolor solo. Yo necesito tu presencia. Para que aún en medio del dolor encuentre propósito eterno. Yo necesito verte en medio del dolor, Señor. Desafío práctico en este segundo punto. Escribe el nombre de una pérdida significativa en tu vida. Escribe una pérdida significativa en tu vida y ora cada día de esta semana pidiéndole a Dios que aún esa pérdida Él la use para su gloria. Puedes decirlo en tus propias palabras. Bueno, a mí me sirve mucho escribir. A veces que no tengo un papel, lo escribo en mi celular. Señor, me siento así, siento esto, siento lo otro, Señor. Ayúdame a verte en una mayor proporción. Me está doliendo esto, Señor. Y ora a Dios cada día pidiéndole a Dios que Él use eso para su gloria. Ciertamente, hermanos, el Señor lo usará para su gloria. Las aflicciones de este tiempo presente no se comparan por la gloria venidera, dice el Señor Jesucristo. Hermanos, yo no te puedo decir que no vas a sufrir, porque eso es algo que no está escrito. Incluso dice que seguiremos los pasos del Maestro. Vivimos en una generación en donde rehuimos al dolor. Somos una generación de cualquier tipo de síntoma, dame cualquier cosa para que se me quite el dolor. Quítame el dolor, quítame el dolor, quítame el dolor. Hermanos,
El Señor no ha prometido que en esta vida el Señor nos va a anestesiar del dolor. O no nos ha prometido en esta vida que no vamos a experimentar dolor. Si verdaderamente amamos como el Señor ama, el amor es sufrido, hermanos. Es una realidad. Vamos a sufrir, pero por amor, hermanos. Y eso traerá un peso de gloria, traerá su recompensa y te hará un mayor crecimiento en Jesús. Y el segundo desafío práctico, se los voy a poner allí por el WhatsApp de la iglesia, los desafíos para que no se nos olviden. En este segundo punto es, habla con alguien de confianza sobre cómo Dios ha estado trabajando en tu proceso de sanidad en la pérdida o en las pérdidas. Muy seguramente esa persona va a ser edificada a través de tu testimonio. Quizás estás perdiendo o has perdido un matrimonio, quizás has perdido una relación cercana con tu familia por causa del Señor. Yo no sé, Dios sabe tus circunstancias. Habla con alguien de confianza. Nuevamente cito, Dios puede redimir las pérdidas, traer nuestro dolor ante el Señor. El Señor eso lo transforma en vida espiritual, en vida en Cristo, en vida en una realidad en el Señor. Hermanos, el Señor no va a borrar nuestro dolor. Como alguien dijo, y se los digo así, la muerte no se supera, se aprende a vivir con ella. El Señor no va a borrar nuestro dolor, pero va a transformarlo en su presencia. El Señor transforma nuestro dolor en su presencia. Y por último, el tercer punto, son solo 4 versículos. Y esto es algo que me apasiona. Jeremías 31, verso del 31 al 34. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Hermanos, este pasaje es uno de los pasajes más poderosos del Antiguo Testamento, porque Dios anuncia un nuevo pacto, y es un pacto diferente al que Dios hizo con Moisés. Este pacto no estará escrito en piedras, sino estará escrito en los corazones. La Escritura dice que Dios habría de poner su mente, su ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Y voy a citar algo que está escrito en Lucas capítulo 22, verso 20, y este es lo que Jesucristo dijo referente a este nuevo pacto que fue en la última cena. Y Él dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Es decir, este pacto tiene vigencia y se cumple en Cristo Jesús con su muerte y su resurrección. Cristo establece este nuevo pacto,
por su muerte y su resurrección. ¿Qué está diciendo esto? Que su muerte, la muerte de Cristo, la muerte, la sangre derramada de Cristo Jesús traería este pacto a vigencia para cada uno de nosotros, lo que marcaría una relación nueva con Dios, que no tiene que ver con tratar de cumplir en nuestro esfuerzo humano con todas las reglas que dicen aquí. No. Este nuevo pacto está basado no en normas externas, está basado en una transformación interior por el Espíritu Santo. Hermanos, yo he conocido tristemente lugares de reunión en donde se les ha olvidado que no se trata que sea esfuerzo humano por tratar de cumplir las leyes y por tratar de mi esfuerzo ser obediente a Dios. No es así. Este nuevo pacto tiene que ver con que Dios ha hecho posible a través de Cristo que una vida transformada ponga su ley en mi mente y en mi corazón. Es decir, como aplicación práctica, es a través de Cristo, no solo que conocemos la ley de Dios, sino que queremos vivirla. Mira, estuve escuchando cómo hay en algunas religiones que matan tratando de seguir cada uno de los mandamientos aquí porque lo hacen fuera del pacto que Dios ha instituido a través de Cristo Jesús. Aún apedrean a las mujeres. Pero este pacto, hermanos, es la señal de que deseamos estar en este lugar, en la presencia de Dios, no por imposición, no porque tengo que, no porque así dice, sino hay algo dentro de nosotros que anhela regresar, que anhela disfrutar de la presencia de Dios fuera de una religiosidad. Es el mismo amor de Dios que nos atrae y que pone el querer como el hacer. No es porque tengo que, porque así me dijo el pastor. No, es que así dice la Biblia. Hermanos, nuestro Dios no es así. El Señor ha inaugurado un nuevo pacto y su ley ya no es algo escrito en piedra, en corazones muertos. Él ha hecho una obra de transformación por causa de la sangre de Cristo Jesús y su muerte y su resurrección. Ha traído vigencia este nuevo pacto y ahora su ley está escrita en nuestra mente y en nuestro corazón, que ahora no es como que tengo que estar acá. Ahora es yo deseo estar en la presencia de Dios porque entiendo que no hay un mejor lugar para mí. Es más, no necesito ir a los domingos a la reunión. Diario, en todo tiempo, yo quiero estar en la presencia de Dios. No soy un cristiano dominguero. Soy un seguidor de Cristo por amor. Porque su ley está en mi corazón. Soy sensible a su voz. Reconozco la voz de mi pastor que me consuela, mi pastor que me restaura, mi pastor que sabe transformar mi dolor en crecimiento. No vivimos por obligación, hermanos. No seguimos a Cristo por obligación. Seguimos a Cristo por amor. Eso tiene que ver con ese nuevo pacto. No es un pacto que es la ley de Moisés en el Sinaí, es el pacto en el monte Sión, en donde hay libertad. Es un pacto en donde es el amor de Dios que nos ha transformado, en donde podemos ver que todo Jeremías 31 apunta a una promesa que se ha cumplido directamente en Cristo Jesús y que ahora son promesas que nos
pertenecen. Hermanos, hoy podemos acercarnos a Dios confiadamente. Hoy podemos saber que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Una familia fundamentada en amor, no en imposición. Hermano, tu lugar de pertenencia es en la presencia de Dios. Hermanos, en Cristo tenemos una relación renovada con Dios, marcada por transformación interior. Hermano, ves evidencia que Dios ha escrito su ley en tu corazón. Ves evidencia en tu vida que Dios ha escrito su ley en tu mente, que hay un deseo real por Él. ¿Cómo está cambiando tu relación con Dios desde que conociste a Cristo? Porque si ciertamente había un anhelo al principio de conocerlo y luego llegaste a un lugar en donde era imposición, llegaste al lugar equivocado, retrocediste del Sión al Sinaí. En el Señor hay libertad y el Señor pone el querer como el hacer. Y por amor Él te lleva a desear ser obediente, pero no te lo impone. Él es paciente. Él sabe tratar con sus hijos. Como desafío práctico, pregúntale al Espíritu Santo cada día: ¿qué quieres formar en mi corazón hoy? Jeremías 31 no solamente es una promesa para el Israel nacional como tal, es una profecía que apunta directamente a Jesús y a todos los que confían en Él. Jesús es el consuelo del pueblo quebrantado. Jesús es la restauración del pueblo que ha experimentado pérdida. Y Jesús es el mediador del nuevo pacto. ¿Estás viviendo bajo el nuevo pacto? ¿O tu corazón sientes que todavía es una piedra? ¿Estás viviendo bajo el antiguo pacto o bajo el nuevo pacto? ¿Has permitido que Dios transforme tu corazón? Porque ciertamente el Señor nuevamente ha dicho: con amor eterno te ha amado, por lo tanto te ha prolongado y me ha prolongado su misericordia. Hoy te invito a que, si ya conoces a Jesús, hoy reafirmes tu compromiso con Él y agradezcas de su consuelo, de su restauración en las pérdidas y de su nuevo pacto. Y si has experimentado esta transformación, te invito a que lo compartas con otros. En la acción, hermano. En la acción. Yo antes llegaba mucho con la Biblia. Bueno, y a veces todavía sigo siendo. ¿Para qué les digo que no? El Señor me sigue transformando, gracias al Señor. Pero el Señor me está diciendo: sé la expresión del amor de Dios. Deja que sea Cristo en tu vida en la acción. Que tus palabras, que tus acciones hablen más que tus palabras. Y me falta mucho, hermanos. Pero si eres alguien que ha experimentado esa transformación real, tú sabes lo que es bien, sabes bien lo que es estar exiliado y sabes bien lo que es estar en el paraíso. Es decir, sabes bien lo que es estar fuera de la presencia de Dios y sabes lo que es estar
siendo consciente de la presencia de Dios en tu vida. Cerramos nuestros ojos. Señor, gracias, porque no eres ajeno a nuestro dolor, Señor. Gracias, Señor, por estar con nosotros, Señor. Tú habitas en la alabanza de tu pueblo, Señor. Señor, tú eres nuestro paraíso, Señor. Perdónanos, Señor, cuando de estar en Sión hemos ido otra vez al monte Sinaí, Señor. Cuando están tus brazos, Señor, extendidos, así como ese padre para con el hijo pródigo, esperándolo, Señor. Señor, hoy corremos a ti, Señor. Señor, hoy yo te pido, Señor, por aquellos que son extranjeros, Señor, o que se sienten extranjeros porque simple y sencillamente están en lugar en donde en cierta forma han tenido que transicionar a otra cultura, a otras formas, a otras maneras, o que simple y sencillamente sienten en su sentir que no forman parte de... Señor, tú hoy los has llamado y les estás diciendo que tú tienes un lugar a donde pertenecen y ese lugar es a tu presencia. Y gracias, Señor, porque tú eres ese Padre en el cual toma lugar toda familia en los cielos y en la tierra, y tú eres un Padre amoroso, Señor, que tiene cuidado de sus hijos. Oramos, Señor, por cada extranjero, Señor, que está aquí, Señor, literalmente y también en el sentir espiritual de que se siente fuera de... Trae esa obra de pertenencia, Señor. Trae ese consuelo, Señor. Trae, Señor, esa identidad que hay en ti, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos hablas con ternura a ese pueblo que sufre, Señor. Gracias, Señor, porque la expresión máxima de tu amor es Cristo, Señor. Nadie puede decir que es mentira, Señor. Tú eres ese buen pastor que está con nosotros como ovejas, Señor. Y ahora somos ovejas de tu prado, Señor. Que nunca se nos olvide, Señor, que solo en tu presencia hay plenitud de gozo, Señor. Que no importa, Señor, cómo nos sintamos, cuán rotos a veces nos sintamos, cuán, Señor, lejos, incomprendidos nos sintamos, Señor. Hay consuelo y hay esperanza en tu amor, Señor, que es fiel y que ha sido revelado en Cristo Jesús. Señor, gracias porque tú eres ese Dios, Señor, que quizás aquí alguno ha experimentado alguna pérdida, incluso alguna muerte de un familiar querido, Señor, y que ese dolor intenso, Señor, en cierta forma lo ha dejado como un tanto paralizado en su alma, Señor. Así como Raquel que lloraba por sus hijos. Señor, hoy yo te pido, Señor, yo te pido, Señor, que ese dolor sea recompensado en una mayor proporción de tu presencia, Señor. Tú eres aquel que puede redimir las pérdidas. Tú eres aquel que trae vida nueva donde hubo muerte, Señor. Y, Señor, entendemos que aunque el dolor no se borra, Señor, tú lo transformas con tu presencia. Y, Señor, hoy yo ruego, Señor, para si alguno de nosotros, Señor, nos hemos olvidado del nuevo pacto que solo se halla en Cristo Jesús, que tiene que ver con una transformación real en nuestro interior por tu Espíritu, Señor. Y que si alguno de nosotros hemos vuelto a tradiciones, a religiosidad, a normas externas, fuera de una relación personal contigo, de una forma vívida, tú nos vuelvas, Señor, a ti, Señor. Y pongas
un corazón de carne y quite el corazón de piedra, Señor. Para que tu ley pueda estar en nuestra mente y en nuestro corazón. Y para que podamos seguirte no por obligación, sino por amor, Señor. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús, sabiendo que estas promesas, esta profecía de Jeremías 31, Señor, apunta directamente a Jesús y Jesús lo ha hecho posible para nosotros. Abrazamos estas promesas, Señor, sabiendo que ahora nos pertenecen. Abrazamos ese consuelo, Señor, esa restauración de lo perdido y ese nuevo pacto, Señor, a través de Cristo Jesús. Transforma, Señor, nuestro corazón, Señor, para verte como realmente debemos verte, Señor. Como el Dios de toda consolación, el Dios de toda restauración y el Dios y mediador de este nuevo pacto, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.